A lo largo de los registros de la historia emergen innumerables figuras, envueltas en un aura de intriga y enigma. Una de estas personas resalta de manera marcada contra el lienzo del tiempo: María Magdalena. Reverenciada como una santa, condenada como pecadora, su vida ha sido objeto de un ferviente debate durante más de 2 milenios. Sin embargo, ocultos bajo las capas de conjetura, ¿qué oscuros secretos oculta esta figura misteriosa? ¿Cómo llegó esta mujer de un pueblo pesquero a ser una de las figuras más enigmáticas de la historia religiosa? Apareciendo por primera vez en los relatos del Evangelio del primer siglo en el año del Señor, a María de Magdala se le han asignado varios roles: una pecadora arrepentida, una compañera íntima de Cristo y la apóstola a los apóstoles. Pero estas interpretaciones son meros fragmentos de un mosaico mucho más grande. Al desentrañar la compleja narrativa de María, recurriremos a los escritos de los primeros padres de la Iglesia, consideraremos las perspectivas controvertidas presentadas en los evangelios gnósticos. Exploraremos las perspectivas de figuras como el Papa Gregorio I, cuyas homilías consolidaron la reputación de María como una pecadora arrepentida, y Dan Brown, cuya novela El Código da Vinci propuso teorías sorprendentes sobre el papel de María en la vida de Cristo y la evolución del cristianismo. Para hacer eco de las palabras de San Agustín, la verdad es como un león. No tienes que defenderla, déjala en libertad, se defenderá a sí misma. Al desentrañar la historia de María Magdalena, permitimos que la verdad emerja, revelando una historia que es tanto sorprendente como iluminadora. Acompáñanos en este viaje hacia la enigmática vida y los supuestamente oscuros y sórdidos secretos de María Magdalena. Bienvenidos al diario de Julio César. María Magdalena, la enigmática, iluminando un icono bíblico. En el vibrante tapiz del Nuevo Testamento, una figura particular de intriga y fascinación es María Magdalena. Una mujer judía del primer siglo, María de Magdala, como también se la conoce, es originaria de Magdala, un próspero pueblo pesquero en el mar de Galilea. Entre los seguidores de Jesucristo es una figura prominente, con su nombre apareciendo una docena de veces en los evangelios canónicos, más que la mayoría de los apóstoles. María es conocida como una discípula devota de Jesús que, según Lucas 8:2, fue curada de 7 demonios, una descripción que quizás indica una grave enfermedad o una lucha espiritual, según las metáforas culturales de esa época. Es fundamental reconocer que la vida de María, tal como se retrata en el Nuevo Testamento, es la vida de una seguidora devota. Estuvo presente en eventos clave en la vida de Jesús, siendo testigo inquebrantable de su viaje. Se mantuvo a su lado en la crucifixión, negándose a irse cuando muchos habían huido. Estuvo allí en su entierro, y lo más notable, según los 4 evangelios, fue la primera en presenciar a Jesús resucitado. Un punto notable de especulación en torno a María involucra su relación con Jesús. Ha sido objeto de conjeturas, debates y arte durante siglos, con algunas teorías sugiriendo que podrían haber tenido un vínculo especial o un cortejo, un tema ampliamente explorado en textos no canónicos e interpretaciones posteriores. Sin embargo, estas teorías provienen en gran medida de interpretaciones y extrapolaciones más que de evidencia bíblica directa. Aún así, es importante señalar que la etiqueta de María como una dama de la noche no surgió hasta la Edad Media, como resultado de confusiones por parte de Papa Gregorio I en el VI siglo, quien combinó incorrectamente su historia con la de otras mujeres bíblicas. Esto condujo a una narrativa distorsionada que formó la imagen de María durante más de un milenio. Históricamente, la caracterización de María ha sido un melange de malentendidos, entrelazándola con la pecadora anónima del Evangelio de Lucas y María de Betania. Es sorprendente que la vida y el carácter de María sirvan como una encarnación de la transformación y la redención, convirtiéndola en un símbolo perdurable de esperanza y resistencia. Ha sido abrazada como una figura femenina empoderadora dentro del cristianismo, un modelo de fe inquebrantable y devoción. A lo largo de los siglos, su imagen ha sido pintada por los pinceles de muchos artistas renombrados, desde Tiziano hasta Caravaggio, a menudo adornada con una túnica roja o sosteniendo un frasco de ungüento, simbolizando su acto de ungir los pies de Jesús. En el apócrifo Evangelio de María, probablemente compuesto en el II siglo, María se muestra en un papel de liderazgo entre los apóstoles,
indicando su venerado estatus en algunos círculos cristianos tempranos. El texto presenta una visión alternativa del pensamiento cristiano temprano, mostrando un enfoque más inclusivo hacia el papel de las mujeres en la comunidad espiritual. Sin embargo, el viaje de la imagen de María a través de los registros de la historia ha sido tumultuoso. De ser una discípula devota, fue mal caracterizada como una dama de la noche, solo para ser reivindicada en tiempos recientes como una figura de fortaleza y devoción femenina. Con el surgimiento de la teología feminista en el siglo XX, ha habido un esfuerzo concertado para restaurar su verdadera representación bíblica. Hoy, no solo se destaca como una figura del pasado, sino también como un faro para las futuras generaciones, reflejando el potencial del papel de las mujeres en las tradiciones espirituales. Los ecos enigmáticos del Evangelio de María. Descubriendo una narrativa antigua. El Evangelio de María no es tu manuscrito bíblico promedio. Un texto no incluido en el canon estándar del Nuevo Testamento resuena desde un pasado antiguo, arrojando una luz única sobre la historia y las creencias del cristianismo primitivo. A medida que viajamos a través de las crónicas del tiempo, este Evangelio nos proporciona un testimonio convincente de las diversas comprensiones que marcaron las etapas iniciales del pensamiento cristiano. En los reinos de la apócrifa cristiana, este Evangelio ocupa un lugar significativo, descubierto a finales del siglo XIX en un mercado de antigüedades de un monje en El Cairo, Egipto. La existencia del Evangelio se conoció inicialmente a través de un códice de papiro del siglo V en copto saídico. Se cree que el texto griego original, del cual probablemente se tradujo, fue compuesto en algún momento a finales del siglo II. A diferencia de otros evangelios, este lleva de manera única el nombre de una mujer, María, que a menudo se identifica con María Magdalena. A pesar de ser fragmentario por naturaleza, el Evangelio de María proporciona una fascinante representación de ella. Pinta una imagen vívida de una María que no es simplemente una seguidora de Jesús, sino una líder, una confidente y una fuente de sabiduría e iluminación espiritual. En este texto sagrado, María se ve comunicando enseñanzas que recibió en una visión de Jesús después de su resurrección. Este enigmático evangelio ha sido interpretado como un vehículo para las enseñanzas gnósticas, una rama del cristianismo que enfatiza el conocimiento espiritual personal, gnosis, sobre las enseñanzas ortodoxas y las estructuras jerárquicas. El cristianismo gnóstico, a menudo visto como una vertiente divergente de la creencia cristiana primitiva, sostenía que la salvación podría lograrse a través del conocimiento espiritual, un principio que resuena en el Evangelio de María. La influencia gnóstica del Evangelio se ve en sus enseñanzas sobre cómo superar las pruebas del alma, la naturaleza transitoria de la materia y el potencial del espíritu humano para la unidad divina. Una cita memorable atribuida a María encapsula el ethos del Evangelio. No existe tal cosa como el pecado. Más bien, ustedes mismos producen pecado cuando se mezclan como en su naturaleza. Es fuego. El Evangelio de María subvierte las normas de género convencionales de su época, presentando una poderosa voz femenina dentro del discurso cristiano primitivo. Inicia una narrativa conmovedora donde Pedro y Andrés cuestionan la dignidad de María para poseer y compartir estas enseñanzas espirituales, un escenario que podría reflejar controversias tempranas sobre el papel de las mujeres en la comunidad cristiana. De hecho, el Evangelio de María presenta un retrato alternativo y fascinante de María Magdalena que contrasta con la representación ortodoxa de ella. En él emerge como una figura central, portadora de profundas enseñanzas espirituales y una figura autoritaria dentro del círculo apostólico. El impacto de este Evangelio en nuestra comprensión de la historia cristiana primitiva no puede ser exagerado. Proporciona una lente alternativa a través de la cual ver el paisaje espiritual de la época, ilustrando la pluralidad y diversidad dentro del pensamiento cristiano primitivo. Además, el Evangelio de María afirma la prominencia de las voces de las mujeres en las narrativas religiosas, ofreciendo una visión única del papel de las mujeres dentro de las primeras comunidades cristianas. El resplandeciente sudario de Magdalena, María como símbolo de fuerza femenina.
En el complejo tapiz de la historia religiosa, María Magdalena se erige como una figura envuelta en misterio y fascinación. A lo largo de los siglos, su imagen ha sufrido una transformación radical. De discípula incomprendida a símbolo de redención, María Magdalena ha surgido en tiempos contemporáneos como un ícono de empoderamiento femenino. Retrocedamos al primer siglo, a los días en que María caminaba por las tierras de Judea. Era una de las pocas mujeres mencionadas en el Nuevo Testamento y una de las aún menos mencionadas numerosas veces. Es importante recordar que durante este periodo la sociedad era predominantemente patriarcal. Sin embargo, en las narrativas de los Evangelios, María emerge como una discípula devota y una figura significativa. Su importancia se destaca en uno de los eventos más cruciales de la fe cristiana, la resurrección de Jesucristo. Según los 4 evangelios canónicos, María fue la primera en presenciar a Jesús resucitado. Este privilegio, otorgado a una mujer, fue revolucionario en una época en que a menudo se desestimaban los testimonios de las mujeres. En el Evangelio no canónico de María, compuesto en el siglo II, esta narrativa se expande aún más. María no es solo una seguidora pasiva, sino una líder espiritual, una visionaria que comparte las enseñanzas de Jesús con sus apóstoles. Ella se mantiene firme, transmitiendo con confianza su visión, incluso frente al escepticismo de sus contrapartes masculinas. Es un faro de fuerza, destacando el potencial de los roles de liderazgo femenino en la era cristiana temprana. En una época en que las mujeres estaban principalmente confinadas al ámbito doméstico, la representación de María como una figura influyente dentro de la comunidad cristiana temprana es notable. A través de su historia, obtenemos destellos de una comunidad religiosa donde las mujeres desempeñaban roles cruciales y participaban activamente en el discurso espiritual. La imagen de María Magdalena dio un giro drástico en la Edad Media cuando el Papa Gregorio I la confundió con otras mujeres bíblicas, lo que la llevó a ser malinterpretada como una dama de la noche arrepentida. Durante siglos, esta imagen distorsionada eclipsó la verdadera esencia de María Magdalena, pero en tiempos recientes ha habido un esfuerzo concertado para reclamar su verdadera imagen. En la ola del movimiento feminista a finales del siglo XX, María Magdalena fue resucitada, no solo como una discípula fiel, sino como una mujer fuerte e independiente. En un mundo que lucha por la igualdad de género, su imagen fue desempolvada de las telarañas de siglos de malinterpretaciones. Tanto mujeres como hombres encontraron en María un símbolo de resistencia, fuerza y empoderamiento femenino. En la cultura popular también, María ha sido retratada como una mujer fuerte, no temerosa de desafiar las normas sociales. En novelas y películas como El Código da Vinci se representa como una figura influyente, una narrativa que, aunque ficticia, ha ayudado a ampliar el discurso en torno a María Magdalena. A través del prisma de la percepción, la identidad malinterpretada de María Magdalena. La historia de María Magdalena, una figura central en la narrativa cristiana, es una que ha sido coloreada por siglos de conceptos erróneos y malentendidos. La imagen de María como una dama de la noche arrepentida es uno de estos conceptos erróneos, un error que comenzó no por evidencia factual, sino por una interpretación errónea en la Edad Media. Para rastrear este concepto erróneo, viajamos de vuelta al siglo VI, cuando el Papa Gregorio I pronunció una serie de homilías. En una de estas homilías, confundió a María Magdalena con otras 2 mujeres mencionadas en el Nuevo Testamento, una pecadora sin nombre y María de Betania. Con esta mezcla involuntaria, María Magdalena fue retratada como una pecadora arrepentida que buscaba la redención a los pies de Jesús, una narrativa que dominó su imagen durante siglos. Esta representación, carente de precisión histórica, divergió dramáticamente de la representación de María en el Nuevo Testamento. En los textos canónicos, es una seguidora firme de Jesús, presente en su crucifixión y resurrección, una piedra angular espiritual en la fundación del movimiento cristiano temprano. No hay referencia a ella como una dama de la noche. Esta etiqueta errónea es producto de una interpretación equivocada que lamentablemente perduró en el tiempo. La narrativa de María Magdalena como una mujer penitente ganó fuerza en el arte y la literatura a lo largo de los siglos. Las obras de arte medievales representaban frecuentemente a María en un estado de penitencia, su pasado escarlata
a menudo simbolizado por una túnica roja o un recipiente de ungüento, afianzando aún más este falso retrato en la psique pública. Sin embargo, es importante señalar que esta distorsión de la identidad de María tiene sus raíces no en los hechos, sino en las normas y expectativas sociales de la época. Refleja menos sobre el carácter real de María y más sobre los prejuicios patriarcales y las limitaciones de la época, cuando los roles de las mujeres estaban en gran medida confinados y controlados. En 1969, la Iglesia Católica realizó un movimiento significativo para corregir este concepto erróneo de larga data. En el calendario romano general revisado, la conmemoración de María Magdalena el 22 de julio fue explícitamente identificada con la María que fue seguidora de Jesús, separada de la mujer pecadora y María de Betania. A pesar de esto, la antigua imagen de María como pecadora arrepentida persiste en la cultura popular, testimonio del poder perdurable de una narrativa, por incorrecta que sea. Hoy hay un movimiento creciente para recuperar la verdadera imagen de María Magdalena, una que se remonta a los relatos del Nuevo Testamento. Los estudiosos y teólogos están esforzándose por liberar a María de los enredos de la malinterpretación y restaurar su lugar legítimo como una figura influyente en la historia cristiana. Ecos de voces antiguas, los evangelios gnósticos y el tapiz del cristianismo primitivo. Desentrañar la intrincada tela del cristianismo primitivo nos lleva a un viaje más allá de los hilos familiares del Nuevo Testamento a los menos conocidos del evangelio gnóstico. Descubiertos en 1945 cerca de Nag Hammadi, un pequeño pueblo en el Alto Egipto, estos escritos resuenan con voces del pasado que sostienen puntos de vista diferentes sobre el cristianismo, subrayando así la diversidad ideológica dentro del naciente movimiento cristiano. Los evangelios gnósticos, alrededor de 52 textos en total, arrojan luz sobre una multitud de grupos cristianos primitivos, muchos de los cuales fueron considerados heréticos por el creciente establecimiento cristiano ortodoxo. Entre ellos se encontraba el Evangelio de Tomás, una colección de dichos de Jesús que propone un camino más místico e introspectivo hacia la salvación, un marcado contraste con el énfasis ortodoxo en la fe y las buenas obras. Otro texto convincente es el Evangelio de Felipe, que presenta un concepto de cortejo espiritual, una unión sagrada del alma con lo divino, simbolizado a través de la metáfora de una cámara nupcial. También hace referencia a María Magdalena como alguien especial para Jesús, ofreciendo una visión de las diferentes percepciones de su relación con él en diferentes facciones cristianas. Uno de los más notables de estos textos es el Evangelio de María, que presenta a María Magdalena como una líder entre los apóstoles, a menudo provocando contiendas con Pedro, una desviación de la visión ortodoxa que la posiciona como una seguidora más pasiva. En una sociedad donde el liderazgo femenino era raro, la representación de María en este Evangelio muestra una visión alternativa del cristianismo primitivo, una que abraza la igualdad de género. Las diferentes visiones sobre la naturaleza de Jesús también marcaron la diversidad del pensamiento cristiano primitivo. El Evangelio de Judas, por ejemplo, recastiga al notorio apóstol como el único que realmente entendió a Jesús, insinuando un complejo y multifacético paisaje cristiano primitivo. Estos textos ofrecen fragmentos tentadores de un cristianismo primitivo, vibrante e ideológicamente diverso, un marcado contraste con la uniformidad que a menudo se asume en el pensamiento cristiano tradicional. Aunque fueron considerados heréticos por la Iglesia establecida, los evangelios gnósticos presentan un rico tapiz de creencias, desafiando y complementando el Nuevo Testamento canónico en igual medida. Sin embargo, vale la pena señalar que la narrativa de los evangelios gnósticos enfrentó una casi total aniquilación durante la época del obispo Ireneo de León. Alrededor del año 180 después de Cristo, declaró estos textos alternativos como herejías, reforzando las escrituras canónicas como la narrativa cristiana autoritaria. Su famosa obra, Contra las herejías, buscaba consolidar las enseñanzas de la Iglesia, silenciando inadvertidamente las diversas voces que representan los evangelios gnósticos. El descubrimiento de los evangelios gnósticos en el siglo XX señaló una resurrección de estas voces casi olvidadas. Hoy en día, son claves vitales para desbloquear el intrincado y diverso laberinto del pensamiento cristiano primitivo. El misterio de Magdalena.
La representación de María en la mira de la cultura popular. Desentrañar los hilos de la narrativa de María Magdalena se ha convertido en una búsqueda intrigante no solo para historiadores y teólogos, sino también para los tejedores de la cultura popular. El lanzamiento de El Código da Vinci de Dan Brown en el año 2003 encendió un renovado interés en el papel de María, cambiando para siempre la forma en que el público percibe a esta figura icónica de los tiempos bíblicos. La trama de El Código da Vinci se basa en un secreto que sacude la tierra, protegido por una organización misteriosa, el Priorato de Sion. Sugiere que María no era simplemente una seguidora de Jesús, sino su pareja, entrelazando elementos de cortejo y romance con la doctrina espiritual. Aunque es esencial recordar que El Código da Vinci es una obra de ficción, su impacto en la conciencia pública fue cualquier cosa menos imaginaria. Su intrigante narrativa envió ondas a través del globo, resultando en que el libro vendiera más de 80 millones de copias y una subsiguiente adaptación de Hollywood en el año 2006, protagonizada por Tom Hanks y Audrey Tautou. Parte del encanto de la novela radica en su atrevida desviación de la representación convencional de María, atreviéndose a sugerir que ella fue central en la narrativa cristiana, un marcado contraste con su papel, a menudo marginado en la tradicional narración bíblica. El Código da Vinci atribuye a María un estatus igual a, si no supera, el de los apóstoles, situándola firmemente dentro del intrincado cuadro de la historia cristiana. Pero no fue solo el Código da Vinci el que le dio a María una plataforma en la cultura popular. De hecho, María Magdalena ha sido durante mucho tiempo una musa para artistas y escritores por igual. En 1873, el escritor francés Jules Massenet compuso la ópera Marie Magdeleine, en la que María es representada como una dama de la noche que eventualmente encuentra la redención. Avanzando al siglo XX, el musical Jesucristo Superestrella debutó en 1970, pintando a María en una luz más compasiva. Introdujo la canción icónica No sé cómo amarlo, mostrando una María luchando con sus sentimientos hacia Jesús, consolidando aún más su lugar en la cultura pop. La influencia de la historia de María Magdalena en la cultura popular es omnipresente, extendiéndose incluso al mundo de la moda. La icónica colección de primavera de 1998 del diseñador de moda Alexander McQueen, titulada apropiadamente Joan, rindió homenaje a los arquetipos de las mujeres cristianas, incluyendo a María Magdalena. Avanzando hasta el amanecer del siglo XXI, la representación de María en la cultura popular experimentó otra metamorfosis. El lanzamiento de la película María Magdalena, en el año 2018, protagonizada por Rooney Mara, representa un momento cultural significativo. Intenta recuperar la narrativa de María de los siglos de conceptos erróneos, pintando un retrato de una mujer que no es una dama de la noche, sino una líder espiritual. Sin embargo, a pesar de estas diversas interpretaciones, la verdadera naturaleza de María Magdalena sigue envuelta en misterio, un enigma que aún no se ha resuelto por completo. Este enigma continúa fascinando a artistas, escritores y cineastas que buscan reinterpretar su narrativa dentro de las limitaciones y libertades de su medio, desentrañando el sagrado vínculo. Teorías de la unión entre Jesús y María Magdalena. Un susurro de una idea, una insinuación de una teoría que ha persistido a lo largo de los siglos es la sugerencia de una unión entre Jesús y María Magdalena. Estas teorías brotan de diversas fuentes, sembrando semillas de intriga y curiosidad que continúan floreciendo hasta el día de hoy. Indudablemente, el difusor más famoso de tales teorías es Dan Brown con El Código da Vinci, donde plantea que Jesús y María Magdalena no solo eran compañeros, sino que también tenían descendientes. Esta teoría controversial capturó la imaginación de millones, convirtiéndola en una de las ideas más comentadas de los primeros años del siglo XXI. Sin embargo, la narrativa que Brown defiende no es enteramente de su invención. Encontró sus raíces en la publicación anterior de un libro pseudohistórico, El Santo Grial y la Linaje Sagrado, escrito por Michael Bagent, Richard Leigh y Henry Lincoln en 1982. El libro conjeturaba que Jesús y María Magdalena se casaron, tuvieron hijos, y su linaje sobrevivió a través de una línea de reyes franceses conocida como la dinastía merovingia.
Aunque el libro fue ampliamente criticado por historiadores y teólogos, la teoría provocativa que presentó encendió una llama que continúa generando debate y especulación. Históricamente, las bases de estas teorías se apoyan en gran medida en los textos no canónicos. El Evangelio de Felipe, parte de la biblioteca de Nag Hammadi, descubierta en Egipto en 1945, se refiere a María Magdalena como la compañera de Jesús, un término que algunos interpretan como una indicación de matrimonio. Además, sugiere una cercanía entre Jesús y María, afirmando que Jesús a menudo la besaba en la boca. Sin embargo, la interpretación exacta de estas palabras es un tema de acalorado debate entre los eruditos. Otra fuente de estas teorías es el Evangelio de María, otro texto no canónico donde María se ve como una figura prominente, lo que lleva a algunos a sugerir que ocupaba un lugar especial en la vida de Jesús. Nuevamente, es importante recordar que estos textos son gnósticos, una rama del cristianismo primitivo con puntos de vista diferentes a la doctrina cristiana convencional. Añadiendo a esta especulación, hay varias frases curiosas del Nuevo Testamento. En el Evangelio de Juan, durante la crucifixión, Jesús encomienda a su madre al discípulo a quien amaba. Mientras que tradicionalmente se cree que se refiere a Juan el apóstol, algunos teóricos proponen que podría ser María Magdalena, lo que significaría una relación más profunda. Pero entre todas estas teorías, es fundamental recordar las palabras de Karen L. King, una profesora de la Escuela de Divinidad de Harvard, quien afirmó que no hay evidencia histórica alguna de que Jesús estuviera casado. Sin embargo, también dijo, la idea de que Jesús estaba casado siempre ha sido un tema en los estudios históricos de Jesús. Esta confluencia de teorías sobre la posible unión de Jesús y María Magdalena representa una narrativa que es tan atractiva como conflictiva. Ofrece una visión alternativa de historias familiares, enciende la curiosidad y fomenta la exploración de la historia del cristianismo primitivo. Sin embargo, también sirve como recordatorio de la importancia de distinguir entre hecho y conjetura, entre precisión histórica y narrativa cautivadora. Desenterrando los capítulos velados, el Evangelio perdido y la narrativa de María Magdalena y Jesús. La narrativa de María Magdalena y Jesús, consagrada en innumerables representaciones artísticas, escrituras y textos culturales, toma un giro dramático en el controvertido texto, el Evangelio perdido. Aquí, la interpretación del supuesto cortejo entre María y Jesús alcanza su cénit, sugiriendo no solo su unión marital, sino también la existencia de sus dos hijos. Publicado en 2014, El Evangelio perdido es obra de Barry Wilson y Simcha Chakobovici. Este libro interpreta un manuscrito del siglo VI conservado en el Museo Británico conocido como José y Asenat. Los autores proponen que este antiguo texto, originalmente visto como un relato moralista, es de hecho una historia codificada, con José representando a Jesús y Asenat simbolizando a María Magdalena. Según su interpretación, Jesús y María Magdalena eran una pareja casada con dos hijos, envueltos en un entorno políticamente cargado. El texto insinúa que hubo intentos de asesinato contra Jesús y María Magdalena, incluso sugiriendo que María estuvo a punto de ser envenenada. Por provocativo que fuera, el libro atrajo considerable atención. Pero con esa atención llegó un aluvión de críticas. Eruditos de todo el mundo expresaron sus preocupaciones, particularmente sobre la metodología utilizada en la interpretación del texto. Mark Goodacre, profesor de Nuevo Testamento en la Universidad de Duke, expresó sus dudas, afirmando que no hay evidencia de que Jesús estuviera casado. Los críticos también señalaron la edad y el origen de José y Asenat. Data de varios siglos después de la vida de Jesús y es un texto en siríaco, lo que sugiere que podría no contener información de primera mano sobre Jesús o María Magdalena. Mientras que los defensores de la interpretación del Evangelio perdido argumentan que ofrece una nueva mirada a la historia cristiana temprana, aún no ha ganado aceptación generalizada. La historiadora de la Antigüedad tardía, Candida Moss, incluso expresó su preocupación por estas interpretaciones sensacionalistas de los textos históricos, afirmando que dice más sobre nosotros que sobre el Jesús histórico. Aunque el texto no prueba concluyentemente el estado marital de Jesús y María, añade otra capa de complejidad
al ya intrincado tapiz que es la historia del cristianismo temprano. Ya sea que José y Asenat sea una representación codificada de la vida de Jesús y María Magdalena o simplemente un relato alegórico, sin duda ha despertado un renovado interés en la vida de la enigmática figura, María Magdalena. Debemos recordar que las teorías sobre la vida de Jesús, particularmente sobre sus relaciones personales, son complejas y están lejos de estar resueltas. Esto incluye su relación con María Magdalena. Pero a medida que avanzamos a través de estas teorías, queda claro que nos proporcionan no solo diversos puntos de vista, sino también una oportunidad única para explorar nuestra comprensión de la historia cristiana temprana y sus figuras clave. La musa de un pintor y el misterio de un bardo. María Magdalena en el lienzo del arte y la literatura. Los ecos de la historia de María Magdalena resuenan no solo a través de las antiguas escrituras y doctrinas religiosas, sino también por los laberínticos corredores del arte y la literatura. Sus representaciones forman una paleta multicolor, representando las visiones sociales de las mujeres a lo largo de los siglos, a veces reflejándolas, a veces desafiándolas. Viajemos atrás hasta el final de la época medieval, cuando las representaciones de María Magdalena a menudo la mostraban como una pecadora arrepentida. La escultura del pintor italiano Donatello, María Magdalena penitente, 1453-1455, que se encuentra en el Museo dell'Opera del Duomo en Florencia, captura bellamente esta imagen. La escultura la representa en un estado de tristeza y arrepentimiento, una representación de transformación moral que resonó especialmente durante la era de los trastornos religiosos. Por el contrario, la vemos como una figura de adoración y profundo respeto en María Magdalena, 1555, de Tiziano, donde aparece serena, envuelta en un manto ricamente coloreado, sosteniendo un frasco de ungüento, una referencia simbólica a Asunción de los pies de Jesús. La representación de Tiziano es un testimonio del tratamiento reverencial que el Renacimiento daba a las figuras bíblicas. Transitando al mundo de la literatura, vemos a María Magdalena tomar un papel central en varias obras, reflejando cambios sociales y percepciones evolutivas de las mujeres. En los misterios medievales, como el Ciclo de Misterios de York, se la retrataba como una pecadora arrepentida, reafirmando las normas sociales de la época. Sin embargo, un cambio ocurrió durante la Ilustración, donde la literatura a menudo presentaba a María Magdalena como una mujer de intelecto e independencia. La literatura victoriana, en particular, utilizó su figura para examinar las expectativas y limitaciones sociales impuestas a las mujeres. Por ejemplo, la novela de 1891 de George Moore, Un drama en muselina, presenta a un personaje, Alice Barton, que se compara con María Magdalena, cuestionando y desafiando las normas de género represivas de la sociedad victoriana. En la literatura contemporánea, la figura de María Magdalena sigue fascinando e inspirando. En la novela histórica de Margaret George, María, llamada Magdalena, 2002, ella es la protagonista, una mujer decidida, inteligente y espiritualmente profunda, que encarna rasgos admirados en la era moderna. Su representación en la poesía es igualmente convincente. La poetisa estadounidense Jane Kenyon, en su poema Magdalena, presenta a María como una mujer en su propio derecho, libre de etiquetas sociales. El trato empático de la poetisa hacia María Magdalena alienta a los lectores a considerarla más allá de los roles e interpretaciones tradicionales. El arte visual y la literatura se entrelazan para formar un caleidoscopio, a través del cual vemos a María Magdalena, cada pieza reflejando un matiz diferente de la actitud social hacia las mujeres. Su transformación de pecadora arrepentida a discípula iluminada y a veces a figura de autoridad y liderazgo encapsula las percepciones cambiantes de los roles de las mujeres a lo largo de los siglos. Estas representaciones de María Magdalena, en pintura, mármol o palabra escrita, nos permiten sumergirnos en nuestro pasado, marcando la evolución de las actitudes sociales hacia las mujeres. Sin embargo, también proyectan hacia el futuro, empujándonos hacia una comprensión más amplia de los roles y capacidades de las mujeres. De púlpitos a percepciones. La coreografía de la Iglesia de la narrativa de María Magdalena. En el gran teatro de la historia religiosa, la presentación de María Magdalena por parte de la Iglesia
ha sido nada menos que un espectáculo dinámico, evocando una mezcla de admiración, controversia y contemplación. Esta representación ha tejido un complejo tapiz de influencia, guiando sutilmente la narrativa en torno a los roles de las mujeres en el cristianismo y dando forma a las perspectivas sociales. Alrededor del siglo VI, el Papa Gregorio el Grande dio una serie de sermones que confundirían para siempre las líneas entre María Magdalena, María de Betania y la anónima dama de la noche que ungió los pies de Jesús. Esta confusión fue más que un simple error, representaba el cambio de la Iglesia hacia el énfasis en la moralidad de la penitencia. María Magdalena, una vez seguidora ferviente de Jesús, ahora era destacada como una pecadora arrepentida, marcando el camino de cómo deberían ser vistas las mujeres en la Iglesia y a qué deberían aspirar. Esta percepción de María como pecadora arrepentida continuó a través de la Edad Media y hasta el Renacimiento. Una cita atribuida a San Agustín en el manuscrito del siglo XIII, La leyenda dorada, ilumina esta perspectiva. Aquella a quien Lucas llama la mujer pecadora, a quien Juan llama María de Betania, creemos que es la María de quien fueron expulsados 7 demonios, según Marcos. En contraste, la Iglesia Ortodoxa Oriental mantuvo una narrativa diferente. María Magdalena era venerada como portadora de mirra e igual a los apóstoles, mostrándola como un modelo a seguir de fe devota y discipulado firme, distinta del cuento de remordimiento y penitencia hilvanado en Occidente. Acercándonos al tiempo de la Reforma, Martín Lutero, una figura central de este movimiento, cuestionó la fusión de María Magdalena con la mujer anónima en Lucas 7. Esta consulta señaló el comienzo de un cambio en su narrativa, abriendo las puertas para una reevaluación crítica de su papel en la Iglesia y en el cristianismo en general. En la era de la Ilustración, el trabajo del erudito jesuita Jean-Baptiste Cotelier, Escritores eclesiásticos, 1672, desafió la narrativa establecida, dividiendo a María Magdalena, María de Betania, y la mujer anónima en 3 personajes separados. Su obra instó a la Iglesia y a la sociedad a ver a las mujeres en un contexto más amplio, fuera de los confines de la penitencia y el pecado. En años más recientes, el Papa Francisco elevó el memorial litúrgico de María Magdalena a un día de fiesta en 2016, igual al resto de los apóstoles, sugiriendo un impulso hacia el reconocimiento de su importante papel como la apóstol de los apóstoles. Esta acción podría verse como el esfuerzo de la Iglesia para rectificar su malentendido legado y reiterar la importancia de los roles de las mujeres en el cristianismo. El cáliz y la doncella, trazando los lazos de María Magdalena con el Santo Grial. Desentrañar el cuento de la conexión de María Magdalena con el legendario Santo Grial es similar a adentrarse en una novela de misterio, llena de símbolos crípticos, creencias arraigadas e interpretaciones intrigantes. Esta exploración aventurera comienza en el siglo XII temprano con Chrétien de Troyes, un poeta francés cuya obra introdujo por primera vez el Grial, no como un artefacto religioso, sino como un objeto misterioso y deseado. A medida que la leyenda del Grial se desarrolló a lo largo de los siglos, cambió, transformándose de un simple plato de servir al codiciado Santo Grial, el cáliz utilizado por Cristo en la Última Cena. Paralelamente a esta evolución, surgió una hipótesis convincente. Los teóricos propusieron que el Grial no era un objeto físico, sino uno metafórico, simbolizando a María Magdalena, quien según las narrativas alternativas, se pensaba que había llevado la línea de sangre de Cristo. Esta teoría transformacional encontró su cuna en los enigmáticos cuentos de los caballeros templarios, una orden militar católica medieval conocida por su secretismo y la especulación de poseer el Santo Grial. Su lenguaje codificado y símbolos a menudo involucraban un cáliz y una mujer, dando impulso a la teoría de María Magdalena, siendo el Santo Grial simbólico. La idea ganó un impulso considerable en el siglo XX con la obra de Margaret Starbird, La mujer con el frasco de alabastro. Starbird sugirió que Sangreal, otro nombre para el Santo Grial, era un error ortográfico deliberado de sang real o sangre real, refiriéndose al supuesto papel de María como portadora de la línea de sangre de Cristo. En el ámbito de la cultura popular, los siglos XX tardío y XXI temprano vieron una explosión de esta hipótesis. Quizás el ejemplo más conocido de esto es
El Código da Vinci, de Dan Brown, donde entreteje hábilmente a María Magdalena en la narrativa como el Santo Grial en sí, basándose en interpretaciones del arte de Leonardo da Vinci. Aunque el libro es una obra de ficción, reavivó las discusiones sobre el papel de María Magdalena en la historia cristiana y el simbolismo más amplio del Santo Grial. En términos de obras de arte, la supuesta conexión a menudo se simboliza a través de pinturas del período del Renacimiento. Un ejemplo notable es La Última Cena de Leonardo da Vinci, donde algunos, como los autores Lynn Picknett y Clive Prince, en su libro La Revelación Templaria, argumentan que la figura a la derecha de Jesús no es Juan el Apóstol, como se interpreta tradicionalmente, sino una figura feminizada que simboliza a María Magdalena. Los rumores de la conexión de María Magdalena con el Santo Grial también resuenan en la mística tierra de Glastonbury, Inglaterra, donde el folclore teje historias de José de Arimatea llegando con el Santo Grial. Se cree que el místico Thor de Glastonbury alberga el Santo Grial en lo profundo de sus aguas, lo que enfatiza aún más el misterio de María Magdalena y su supuesta conexión con este venerado artefacto. El laberinto de luz, el catarismo, María Magdalena y la danza de lo sagrado femenino. Un convincente tejido de fe y folclore en la Europa medieval es el movimiento cátaro, una secta cristiana dualista o gnóstica que prevaleció desde el siglo XII hasta el siglo XIV, principalmente en el sur de Francia. Abrazando una doctrina de pureza ascética, los cátaros veneraban a María Magdalena, a menudo percibiéndola como una consorte de Jesús, un eco de lo sagrado femenino dentro de su sistema de creencias. El catarismo, originario de la palabra griega kataroi, que significa los puros, desafió las rígidas estructuras jerárquicas de la Iglesia. Se inclinó hacia una fe más igualitaria, donde las mujeres, como Esclarmonde de Foix, desempeñaban roles líderes como guías espirituales, un marcado contraste con las normas patriarcales de la Iglesia de la época. Esta postura abierta hacia el papel de las mujeres sentó las bases para la mayor consideración de María Magdalena dentro de su marco espiritual. La leyenda de la llegada de María Magdalena a Provenza, Francia, después de la crucifixión de Cristo, aumentó su prominencia en la tradición cátara. Figura de resistencia y fortaleza, llegó a simbolizar la sabiduría divina y a menudo se la representaba sosteniendo un libro, un testimonio de su supuesto papel como difusora de las enseñanzas de Cristo. Esta representación de María Magdalena reflejaba el concepto cátaro del consolamentum, un acto sacramental de iluminación y purificación espiritual, mejorando su estatura dentro de su sistema de creencias. Con la elevada posición de María Magdalena, los cátaros allanaron el camino para la exploración de lo sagrado femenino en el cristianismo y más allá. Este concepto, en gran medida latente dentro de la estructura patriarcal de muchas religiones, resonaba con la esencia de la crianza, la sabiduría y la igualdad espiritual. No se trataba solo de los roles de las mujeres dentro de las jerarquías religiosas, sino más bien del equilibrio de las energías masculinas y femeninas dentro de la divinidad y la conciencia humana. El viaje de María Magdalena, desde ser una figura incomprendida hasta convertirse en un símbolo de lo sagrado femenino, encuentra ecos en otras tradiciones religiosas también. En el budismo, la venerada figura de Tara se asemeja a la compasiva persona de María Magdalena. El hinduismo también abraza lo sagrado femenino con su panteón de diosas como Kali, Saraswati y Lakshmi, cada una encarnando diferentes aspectos de lo divino femenino: la fuerza, la sabiduría y la prosperidad. A medida que la narrativa de María Magdalena se entrelaza con la historia de los cátaros y la exploración de lo sagrado femenino, nos adentramos en el laberinto de la historia, la religión y la simbología. Este laberinto de luz, reflejando el brillo de la divinidad femenina, trae a la memoria a los cátaros, perseguidos y silenciados durante la cruzada albigense del siglo XIII, pero dejando una marca indeleble en las páginas de la evolución espiritual. Entre el viento susurrante de las ruinas de Montsegur, una fortaleza cátara en los Pirineos franceses, casi se puede oír el eco del credo cátaro, su último testimonio de fe. La luz que brilla en el corazón, brilla en la oscuridad, no es comprendida y nunca será extinguida. Al cerrar el telón de este viaje, siguiendo las huellas de María Magdalena y los cátaros a través de los corredores del tiempo,
nos quedamos con un lienzo coloreado con resistencia, sabiduría y la danza divina de lo sagrado femenino. Junto a estos ecos sagrados, nos encontramos adentrándonos en un universo rico en simbolismo, abrazando el equilibrio de las energías femeninas y masculinas que dan forma a nuestra conciencia espiritual. En palabras de Elena Petrovna Blavatsky, una estudiosa de la religión y la espiritualidad, ninguna verdad espiritual está segura hasta que se ancla en las profundidades divinas de la propia naturaleza. El viaje de María Magdalena y los cátaros sirve como un poderoso recordatorio de esta verdad, instándonos a explorar las profundidades inexploradas dentro de nosotros. Hasta que emprendamos otra aventura a través de las páginas de la historia y la fe, recuerda explorar, cuestionar y, lo más importante, escuchar los ecos del pasado, pues a menudo susurran la sabiduría de las edades. Gracias por acompañarnos en este viaje y, como siempre, sigue iluminando las sombras.